Darío Roberto Ruiz, Sí, que también crearon este espacio, esta posibilidad de estar hoy compartiendo con ustedes, y por tener ese interés tan importante de continuar fomentando la ovinocultura en Honduras como una alternativa rápida, y escuchen, tengan presente esa palabra, una alternativa rápida de producción de proteína animal, enfocada a la seguridad alimentaria del país y, por qué no, a un desarrollo también a futuro de atender seguramente demandas internacionales, si así se lo proponen. Vamos a empezar entonces a hablar de carne, que es lo que nos cita en la tarde de hoy. Entonces vamos a empezar a entrar en contexto y a hablar de por qué producir carne. Recuerden, las preguntas las pueden realizar ahí en el chat. Al final vamos a tener el espacio para contestarlas, las vamos a leer y vamos a dedicar el tiempo suficiente para poder intercambiar información, que es lo que estamos tratando de hacer realmente el día de hoy. Por encima de todo es compartir un espacio realmente muy ameno, o lo más ameno posible. Entonces, Honduras necesita aumentar la producción cárnica. Sabemos que el hato ha decrecido o ha mantenido un crecimiento lento también en algunos años, y es importante para el país buscar garantizar tener esa seguridad alimentaria y adicionalmente tener una oferta suficiente y disponible para sus residentes, y también, si es posible, para sus países vecinos. La demanda mundial de carne crece anualmente un 5% aproximadamente. Estos son datos que nacen de la FAO. El aumento de la demanda es más marcado principalmente en dos regiones del mundo, que son Latinoamérica y en Asia, y son dos regiones en las que la carne de cordero, digamos que se consume bien, tiene aceptación, pero adicionalmente son dos regiones que tienen una gran población y que también están mejorando cada día su ingreso per cápita. Eso también le permite a la población tener más posibilidades cada día de acceder a esta proteína, o a las diferentes proteínas cárnicas. Los países desarrollados vienen manteniendo su consumo o aumentando ese consumo. Entonces, de ahí la importancia de continuar produciendo carnes, porque esta demanda continuará. A ver, por acá, que a mí me aparece la ventanita acá de las fotos, la vamos a reducir y aquí nos permite ver la presentación mejor. Entonces, en definitiva, la proteína animal tiene una participación muy importante dentro de las dietas en todo el mundo, y con el aumento de población, con el aumento de ingreso per cápita, con el aumento de consumo per cápita también de muchas regiones, pues necesariamente tenemos que seguir creciendo en la producción de proteína de origen animal. Cuando estamos hablando de carne aquí, estamos hablando de todas las opciones de carnes. Estamos hablando de las principales, que son res o bovino, cerdo, pollo, y el cordero entra también a tener ahí una participación muy importante. Ahora vamos a hablar de la carne de cordero en el mundo, para que entremos también en contexto y sepamos cómo funciona eso, porque a veces sentimos que como no es en nuestro país, de pronto el consumo no es tan alto, o no es la carne de primer consumo, o no se pelea, digamos, ese primero o segundo lugar, consideramos que de pronto no es una carne tan importante a nivel mundial, y resulta que hay unos países donde realmente es muy marcado su consumo, donde tiene una participación muy importante, y aquí lo podemos ver en esta diapositiva, en esta imagen. En el mundo se consumen aproximadamente casi 13 millones de toneladas de cordero y cabrito. Los principales consumidores son China, y ustedes pueden ver en la barra, en el diagrama en la parte inferior, cómo está China y la diferencia tan marcada que tiene con los otros países. Seguido por la Unión Europea, por India, Nigeria, Pakistán, ahí está Turquía, el Reino Unido, Argelia, Irán, Australia y Francia. Ese top 10 reúne el 65% del consumo, y el 34 o 35% aproximadamente es lo que le queda al resto del mundo. En Latinoamérica el consumo no es tan alto, no es tan marcado, sin embargo en los países donde ha venido creciendo de manera muy importante este consumo. Pasa algo
y es que los datos que normalmente se toman para medir estos consumos per cápita se toman del beneficio o del sacrificio o del faenado legal que se hace. Pero como es una especie de poco tamaño, un tamaño pequeño, sucede también que hay mucho sacrificio que se realiza de manera informal para autoconsumo, y ese sacrificio no entra a contar en estas cifras, y por eso el consumo también se ve, no, digamos que no se registra ese consumo en muchos países de Latinoamérica. Entonces hemos realizado, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, esa revisión, y perfectamente el consumo que no se registra en los datos oficiales puede ser igual o superior al que sí está registrado en los datos oficiales. Bueno, vamos a mirar entonces por qué el ganado ovino y por qué volteamos a mirar hacia este ganado ovino, y ustedes me van a escuchar hablando todo el tiempo de ganado ovino y no de ovejos y no de chivos y no de borregos simplemente, sino de ganado ovino, y hago mucho énfasis en ese término, en ese juego de esas dos palabras, porque en nuestros países latinos le hemos dado a ganado como tal, la palabra ganado la hemos dejado muy para el bovino, y le hemos dado cierto estatus y cierta importancia al ganado mayor, y hemos dejado el resto de ganaderías en un nivel diferente. Lo que buscamos con este uso de esas dos palabras de ganado ovino es hacerle entender a quienes entren a conocer este tema de la ganadería ovina, es un ganado que hay que verlo no simplemente como una explotación artesanal, sino que se puede visualizar de una manera industrial, de una manera empresarial, y de volúmenes muy importantes que puedan realmente llegar a satisfacer demandas y a generar una estructura de negocio realmente valiosa, realmente importante. Entonces, ¿qué es lo que tiene interesante esta especie? ¿Por qué es que vale la pena mirar para allá? Uno de los puntos en los que quiero resaltar entonces es un animal de ciclo corto de producción. No necesito cebar un cordero 24 meses, ni 30 meses, ni un año para tener un animal para sacrificio. Es un animal que lo tengo en pocos meses listo para sacrificio, con 30, 35, 40, 45 kilos, de acuerdo a las razas y al mercado que manejemos. Eso significan 3, 4, 5, 6, 8 meses de vida, 10 meses de vida, máximo 12 meses seguramente, de acuerdo al sistema de producción que estamos manejando. Adicionalmente, su ciclo de gestación es de solamente 5 meses, lo que permite también que lo que vayamos a hacer en mejoramiento genético y que lo que vayamos a hacer cuando cambiamos un reproductor, cuando reestructuramos nuestro programa, suceda muy rápido. No tenemos que esperar ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 años para ver si si estas nuevas hembras me van a mejorar la leche, si me mejoraron carnes, sino que realmente vamos a verlo muy rápido. Fácilmente a los 12 meses ya sabemos si realmente tuvimos mejores ganancias de peso o no con los cambios que hicimos o con la genética que introducimos a nuestro criadero. El aumento rápido del inventario de vientres, esto es clave, y de ahí, por eso al principio, cuando mencionaba que la ganadería ovina era una alternativa rápida de producción de proteína animal y que era muy importante por eso para Honduras y muy importante para todos nuestros países centroamericanos y para todos los latinoamericanos, es porque si yo, ahora vamos a hacer esas cuentas más adelante, si yo empiezo a retener vientres de mi producción, fácilmente puedo duplicar anualmente mi número de vientres, mi número de hembras. Entonces puedo perfectamente hoy tener 20 vientres, en un año tener 40, y con esas 40 en 2 años puedo llegar a 80, y así sucesivamente puede ser exponencial el crecimiento. Y recuerden que cada hembra se convierte en un vientre que me va a generar nuevos corderos y por tanto nuevos kilogramos de carne. La precocidad, la madurez sexual de las razas que hoy utilizamos nos permite obtener animales que entre los 6 y los 12 meses ya tienen la madurez sexual. Son muy precoces, mucho más nuestras razas criollas, nuestras razas que ya están en nuestros países hace muchos años, cuando vinieron las colonizaciones, porque tienen mucho tiempo de adaptación y eso les ha permitido desarrollarse muy bien en nuestros ambientes, a tener una gran adaptación, y eso les permite tener una madurez sexual también muy rápida. Las razas introducidas tardan un poco más, pero tampoco están lejanas, entonces igual perfectamente tenemos hembras que están entrando a monta a los 8 meses, a los 10 meses de edad, haciendo de esa manera muy eficiente el negocio. La eficiencia de conversión de forrajes,
a kilogramos de carne. Es algo que también está registrado, está muy estudiado. Son rumiantes y tienen como rumiantes esa gran capacidad de convertir esos forrajes en kilos de carne. Y podemos hacerlo de diferentes maneras, pero me encanta y lo que digamos que lo más valioso, lo que podemos rescatar para nosotros que estamos en la zona tropical, es que podemos hacerlo a pastoreo y a ramoneo. Eso nos da una fortaleza muy grande, podemos producir todo el año y podemos producir de una manera muy natural, que es lo que nos está pidiendo nuestros mercados internos y también los mercados externos. La capacidad de producción de kilogramos de peso vivo por área, y es que ahí quiero hacer que juguemos un poco con eso. Una cosa es lo que podamos medir en el animal, las mediciones que hagamos individuales, pero tenemos que ya desde el punto de vista administrativo, hablando como tal de empresa ganadera, tenemos que empezar a medir cuántos kilos producimos por hectárea. En este caso que estamos enfocados al tema carne, entonces mirar, yo hablo de hectáreas, pero no sé en el país o en cada zona lo pueden llegar a manejar diferente, hectárea, acre, fanegada, cuadra o la medida de área que utilicen más en su región. El punto es que empecemos a evaluar no solamente cuánto nos produce un animal, sino posteriormente, cuando estemos ya en el trabajo, en el desarrollo comercial, digamos, en el desarrollo de producción de animales para faenado, cuántos kilos de carne me produce mi finca o mi rancho, ¿cierto? Y cuántos kilos me produce por hectárea. Es ahí donde vamos a empezar a optimizar los costos y vamos a llegar a tener una verdadera eficiencia, porque a veces tenemos que el animal más grande, de pronto, es el que me gana más peso, pero también es el que me consume más. Entonces, esos animales de talla muy grande, de pronto no, pero tampoco el animal tan chico, porque también me producen unos animales de pronto que no me van a dar el peso que necesito o el tamaño de la canal que necesito. Entonces, nuevamente nos hemos ido por los animales de talla media, porque son animales que tienen una demanda de alimento menor, pero una capacidad de producción en su progenie, que es la que necesitamos y que cumple con los propósitos. Aquí vemos en esa foto unos animales de la raza White Dorper, es una raza que ha funcionado muy bien en nuestro país, que se utiliza muy bien como pura y se utiliza muy bien también con mucho éxito como una raza para cruzamiento, para mejorar la calidad de las canales, la calidad cárnica y las ganancias de peso día, también aportando una habilidad materna bien importante. Entonces continuamos con este tema del por qué el ganado ovino. La inclusión de mano de obra familiar toma un papel muy importante. Eso nos permite que las mujeres y que los niños participen de alguna manera de la actividad. Si yo hago la comparación con los bovinos y tenemos que ser realistas, si un niño se me va a acercar al corral, al establo donde tengo los bovinos, pues tengo que tener todas las precauciones del caso porque va a ser muy peligroso lo que pueda llegar a suceder si un animal reacciona mal, si un animal se mueve bruscamente o si un animal agrede a ese niño. Cuando jugamos con el tema cuando empezamos a trabajar el tema de los ovinos, nos encontramos que son animales muy dóciles, primero por su mansedumbre, segundo porque normalmente no tienen ningún tipo de comportamiento agresivo por defensa, porque ellos más bien huyen que pensar en responder ante un estímulo externo, y eso nos permite que la familia se una mucho más en el desarrollo de las labores o que se ayuden mucho más en el desarrollo de las labores, y eso permite también una fácil administración de esa ovino. Ahí vemos en la foto ese niño acariciando esas ovejas sin ningún inconveniente y sus padres seguramente están viéndolo con tranquilidad. Al fondo se alcanza a ver junto a la última oveja también una niña también que está ahí acercándose, y pues digamos que no sentimos el miedo de que lo va a patear, de que va a pasar algo grave con eso. Y eso es muy importante. Eso es muy importante en cada una de nuestras fincas. Otro punto que tienen a favor es que se pueden usar predios pequeños. Si tengo una finca, un rancho de 1 hectárea, de 2 hectáreas y de pronto para ganado mayor, para bovinos, pues digamos que no va a justificar tener uno o tener dos o tener tres bovinos simplemente. Entonces entramos a mirar la posibilidad de tener ovinos y encontramos que podemos tener un número de inicial y tener una mayor producción por área, como lo decía anteriormente, que se convierte en una alternativa interesante, ya sea para la producción de genética, que es donde más se optimizan esos espacios pequeños, o ya sea para producción de animales para abasto. Se puede pensar en pequeña escala, como decía, con predios pequeños, o podemos pensar también
No necesariamente es que estoy enfocando a que la ganadería ovina es para predios pequeños, no, significa que podemos utilizar los predios pequeños y aprovecharlos. De pronto a veces predios que tenemos de descanso o que tenemos en actividades pecuarias que de pronto no nos han sido rentables, aquí podemos optimizar el uso de ese terreno, pero también podemos iniciar pequeños en áreas más grandes y pensar en crecer y llegar a tener un volumen bien importante. Yo no estoy para nada en desacuerdo en que se inicie con 10 ovejas, con 5 ovejas, con 30 ovejas, para que se aprenda, para que se desarrolle lo que se vaya a desarrollar de aprendizaje con el personal del rancho, con la familia, como criadores, pero que pensemos siempre en grande, pensemos siempre en llegar a lo más que hasta donde nos lo permita nuestra capacidad económica y nuestro terreno. Entonces, puede que empecemos hoy con 10 ovejas, pero que no nos dé miedo pensar en tener 300, en tener 600, en tener 5,000 o el número que nos lo permita también el mercado y el desarrollo que vayamos realizando de esta importante ganadería. Entonces, inicien pequeños, pero siempre pensando en grande. Hay razas para todos los pisos térmicos y para todos los para todas las condiciones medioambientales. Entonces, si mi predio está en trópico bajo, que tengo temperaturas de 30 grados o de 35 grados o de 40 grados, hombre, no hay problema. Hay razas para esa región. No es que yo estoy en un clima medio y tengo temperaturas estoy a 1500 metros sobre el nivel del mar y tengo temperaturas de 15 grados, también hay razas para esa zona. No es que yo estoy a 2000 metros sobre el nivel del mar, aquí hace mucho frío, aquí las temperaturas son de 8 grados, de 5 grados, en la noche pueden caer a 0. No hay problema, hay razas para esas condiciones ambientales. No, es que yo estoy en un punto mucho más frío, es que aquí hay nieve en una época del año. No hay problema, también hay razas para esa región. Entonces, tenemos una variedad de razas tan amplia y ustedes ya disponen en su país o en sus países, porque aquí estamos conectados de varios países, disponemos de toda esta genética y podemos aprovechar cualquier predio para poder explotar esta especie tan valiosa. ¿Dónde no? Tierras inundables. Ahí sí ya tenemos una dificultad. No es que el agua aquí mantiene a 10, 15, 20 centímetros la mitad del año. Hombre, no. No es del sitio, pensemos en búfalos, pensemos en otra opción, porque ahí no. Sería el único punto donde tal vez diría yo que la especie de pronto no se puede acomodar con facilidad, tendríamos dificultad y por tanto terminaríamos en pérdidas económicas. Y si nos vamos a otro extremo, que es una región muy seca, mire, es espectacular para ovinos. Entonces, no, es que es muy seco, es que acá hay una época del año donde realmente no quedan pastos, quedan únicamente los arbustos que son de la región. Estos animales ramonean muy bien. Tenemos en Colombia una región que se llama La Guajira, tenemos el desierto de La Guajira, donde hay unas explotaciones espectaculares porque los ovinos tienen la capacidad de buscar su alimento, tienen la posibilidad de ramonear, de comer de las ramas de estos arbustos, encontrando en esos arbustos unos niveles nutricionales importantísimos, porque normalmente esos arbustos aportan 15, 18, 20, 25% de proteína, entonces terminan siendo un aporte bien importante y la especie se acomoda muy bien a esas condiciones. Es una producción amigable con el medio ambiente, como les dije, como ellos ramonean y comen también, pastorean también, comen abajo, entonces podemos integrar perfectamente el tema silvopastoril, podemos integrar, en algunos casos se han integrado programas de siembra de frutales también con pastoreo en medio de estos árboles y podemos trabajarlo sin ningún inconveniente. No nos exige tener potreros totalmente limpios, son, digamos que menos selectivos que otras especies y en la medida en que sepamos manejar ese pastoreo, podemos aprovechar esa posibilidad de que sean menos selectivos. Pero también va a depender mucho del pastoreo, del manejo que le vayamos dando. Allá mi mouse no se está moviendo, pero da la impresión de que alguien lo estuviera moviendo y se raya la pantalla. Les ofrezco excusas. Sí, doctor, eso le iba a comentar que el Pero mouse no, tiene algo y está rayando la presentación. pero no es el mío. Mira, aquí estoy moviendo el mío y no se raya. Aquí estoy moviendo el mío junto al título y no aparece. Yo pensé que era que yo lo estaba haciendo en algún momento, pero no. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, ya vamos a cambiar. A ver si al cambiarla no, si continúa.
Deme un segundo, voy Muy buenas a tardes, estoy salir de saludando. compartir. Señor, voy a dejar de compartir la pantalla, vuelvo a compartir, a ver si logramos limpiarla. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, aquí estamos nuevamente. A ver, muevo el mouse. Sí, no, aquí mi mouse no la raya. Perfecto, perfecto. Ya la estamos viendo, perfecto, continuamos. Bueno, entonces estábamos hablando del tema de la producción amigable con el medio ambiente y del tema del pastoreo, de la posibilidad de utilizar las diferentes posibilidades de alimentación también con el ganado ovino. Y además produce una proteína de gran aceptación y de alta calidad. Tenemos mucho omega 3, tenemos muy buena participación de las vitaminas del complejo B, tenemos muy buena participación de hierro. Es una carne que ahora vamos a hablar del tema de lo que es el cordero y vamos a trabajar un poquito ahí, que si se sacrifica un cordero, el sabor es muy agradable, tiene mucha aceptación en toda la familia, niños, mujeres, hombres, y adicionalmente la apariencia es de una carne, es muy agradable, es una carne de un color rosado, vivo, que facilita, digamos, que acceder al mercado y que quien esté comprando el producto realmente sienta que está llevando algo que vale la pena para su mesa, para su familia. En definitiva, es una especie muy productiva. Aquí tenemos esa oveja Black Belly, que recién ahí acaba de parir, se ve todavía un poco sucia en su vulva, con una ubre hermosa y con tres crías que, como las pueden ver, están ya las tres de pie, buscando cómo alimentarse y mostrando de esa manera la gran vigorosidad con la que nacieron. Y la hembra está mostrando también la capacidad que tiene para alimentar esas tres crías y sacarlas adelante y terminar destetando un volumen muy importante de kilos de cordero al final de su proceso. Esto para hacer un paréntesis ahí pequeño de la raza Black Belly, que es una de las razas, digamos, que está presente en nuestros países y que adicionalmente tiene una gran capacidad de producir a pastoreo y puede ser una base para cruzamiento con razas cárnicas muy importante. Como les decía, entonces es una especie muy productiva, con alta fertilidad, con alta prolificidad. Aquí no tenemos que estar peleando para subir la prolificidad, es que quiero pasar del 60, del 65%, porque con mucha facilidad nos vamos a ubicar en el 80, en el 85, en el 90% de fertilidad. ¿Por qué? Porque la especie nos lo da y no es una raza en específico, es la gran mayoría, sino todas las razas ovinas nos van a ofrecer esos parámetros de fertilidad. Y la alta prolificidad, que también es un parámetro muy importante. Cuando ustedes hagan la estructura financiera de cualquiera de sus proyectos de ganadería ovina, se van a dar cuenta de lo importante que es la prolificidad. Es un ítem que tiene tanto peso que difícilmente es capaz uno de tumbarlo, es decir, de afectarlo. Si la prolificidad es alta, el negocio termina siendo rentable, como se dice, por regla de tres. A menos cuando la prolificidad se baja, entonces al contrario, afecta muchísimo la estructura financiera del negocio. Entonces es un ítem al que hay que ponerle mucho cuidado, por eso vale la pena trabajar con este tipo de razas que nos permitan esa prolificidad, que esperamos que se ubique, lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, esperamos que se ubique perfectamente en 1.5 esa prolificidad y con eso ya digamos que nos sentiríamos bien. Recuerde que la prolificidad, hablamos de prolificidad, es el número de crías por parto que me entrega una hembra. Ese es ese parámetro al que nos referimos cuando hablamos de prolificidad. Se debe hacer selección por productividad, ya lo hemos mencionado anteriormente, entonces definitivamente hay que llevar información, hay que llevar datos, pero no solamente se trata de llevarlos, sino de analizarlos, porque entonces tenemos varias dificultades en la etapa productiva con el tema de los datos. Lo uno es que o no los llevamos o no sabemos llevarlo, entonces hay que empezar a llevar esos datos, hay que mirar, asesorarnos
qué datos son los que vale la pena llevar, qué datos son los que me dan información valiosa y empezar a generar una estructura para llevar esos datos. Esto aplica para todas las ganaderías, para ganadería ovina, para ganadería bovina, para la que estén manejando. Si no hay datos, pues ¿qué analizo? Entonces llevo esa información y después de llevarla, no volverla simplemente un monumento de papel o un monumento digital, es decir, la llevamos en un software o en una tabla de Excel y que se nos quede por ahí guardada simplemente y decir, no, es que yo sí llevo datos de mi ganadería. Sí, puedes llevarlos todos, pero lo que necesitamos es que los lleve y los analice como productor y con la asesoría de un profesional que le pueda decir, mire, estos parámetros hay que mejorarlos, mire, aquí tiene usted un problema que seguramente viene de la nutrición, que seguramente viene de la sanidad, que seguramente viene de la reproducción. Entonces empezamos a encontrar con esos datos puntos importantes por mejorar nuestra ganadería y eso nos va a permitir ser cada día más eficientes y por tanto más rentables. Los parámetros básicos vamos a hacer como mención de ellos para que los que no están muy conectados con el tema de la ganadería ovina, digamos que se lleven un poco más de información. Los que ya están, pues los tendrán ahí un poco más presentes o de pronto también dirán, oiga, yo no estoy en esos parámetros, estoy por debajo o yo estoy muy arriba de eso, pero esto digamos que son los parámetros promedio que esperamos mantener en una ganadería ovina. Entonces las razas de pelo, que son las que más manejamos, hablamos de 1.5 crías por parto. Ustedes vieron ahí esa cordera, esa borrega Black Belly con 3 crías, pues cambia completamente. Seguramente si tenemos vientre Black Belly, ese parámetro no va a estar en 1.5, va a estar en 1.8, va a estar en 2, va a estar en 2.2, 2.3, pero con las razas promedio podemos ubicarnos en 1.5 crías por parto. 3 partos en 2 años, es decir, hacemos cada ciclo reproductivo en 8 meses aproximadamente. Esto se puede hacer más eficiente o también se puede dilatar un poco más de acuerdo al manejo que tengamos, de acuerdo a las dificultades de alimentación que podamos ofrecerle a nuestros vientres o al contrario, o puede mejorarse con la optimización que podamos llegar a hacer de la alimentación de nuestros animales. Y un parámetro de mortalidad podría ser el 10%. Si cogemos esos datos y multiplicamos 1.5 crías por parto por 1.5 partos al año, eso nos va a dar como 2.2, 2. Algo. Y a eso le quitamos el 10% de mortalidad. En conclusión, esos números terminan dejándonos 2 crías por año. Eso es lo que nos da un vientre, nos termina entregando 2 crías por año. De esas 2 crías, aquí se empezó a rayar nuevamente la pantalla. Yo le voy a agradecer, por favor, a quien esté, de pronto que tengan cuidado, que de pronto están moviendo el mouse o algo y alguien le permite hacerlo. Entonces, eso nos indica que la mitad son hembras. Quiere decir que por cada vientre que tengamos funcional dentro de nuestro rebaño, podemos tener una hembra a final de ese año. Y de ahí es que saco el dato que les decía al principio. Podemos duplicar nuestro número de vientres cada año, con un manejo lógicamente óptimo, pero en condiciones promedio. Si duplicamos ese número de vientres anualmente, quiere decir que tendría la capacidad un país como Honduras de duplicar su número de vientres. Si usted lo hace en su finca, en su predio, pues, y todos lo están haciendo, ustedes podrían perfectamente duplicar el número de vientres anualmente y continuar haciéndolo de esa manera exponencialmente y volver su país un gran productor ovino y poner la carne ovina en el plato de las mesas, del comedor, en la alimentación de muchos de sus coterráneos. Adicionalmente, desde el punto de vista financiero, quiere decir que se puede retornar el capital inicial anualmente. Si mi inversión inicial fue ese vientre y esa hembra me va a entregar a final de año 2 crías, entonces me entrega un macho y una hembra, esa hembra me entra a reemplazar la inversión inicial, digamos, o a recuperar la inversión, y ese macho perfectamente debe ser capaz de cubrir todos los gastos de manutención de esa hembra durante el año. Entonces, digamos que es un jueguito sencillo para hacerles entender que es un negocio que con bastante facilidad es rentable. La producción tropical, como se lo mencionaba anteriormente, yo creo que la mayoría de los que estamos conectados hacemos parte de esta zona tropical.
y es ahí donde vale la pena aprovechar mucho la especie. Los sistemas silvopastoriles, digamos que son una gran tendencia y lo que cada día vemos, estudiamos, nacen nuevos, nuevos proyectos, nuevos estudios, se hacen más análisis de los problemas que tiene nuestra ganadería. Encontramos que los sistemas silvopastoriles son realmente una fortaleza muy grande. Es donde podemos llegar a bajar los costos de producción, que es una de las quejas permanentes que tenemos en todos los países, que tenemos costos de producción muy altos, que el negocio de pronto no tiene la rentabilidad que quisiéramos por eso, pero cuando empezamos a jugar con estos silvopastoriles encontramos, mejoramos la nutrición y automáticamente mejoramos la producción, mejoramos la productividad y bajamos los costos de producción también. Entonces, así como se factura más, también bajamos los gastos y eso entra a jugar un papel muy importante para que nos vaya muy bien en nuestra explotación pecuaria. Adicionalmente, tenemos unos beneficios increíbles que tienen que ver con el tema medioambiental, que van a repercutirse. Lógicamente, nuestro beneficio, porque tenemos que cuidar nuestra región, nuestro planeta, nuestro país, pero adicionalmente son puntos muy importantes para llegar a atender los mercados con un valor agregado. Y es cuando empezamos a tener con estos programas, con esta especie, con estos sistemas de explotación tropical, menor emisión de gases de efecto invernadero o llegar a cero o a gases de efecto invernadero neutros. Entonces, eso va a ser muy importante que podamos llegar a la góndola de un supermercado o de una gran superficie, no sé cuál sea el nombre al retail, y encontremos una carne de cordero que tenga un sello adicional que diga que esto se produce bajo un sistema que genera cero gases de efecto invernadero o que tiene una condición neutra de gases de efecto invernadero. Entonces hablábamos ya bajos costos de producción, la alta calidad nutricional para la expresión genética que también nos permiten estos sistemas de alimentación, ese desarrollo de sellos de sostenibilidad que les hacía la mención y la producción todo el año sin estacionalidad que nos lo da también la especie y de manera muy especial las razas de pelo que hoy en día manejamos. En las razas lanares sí se presenta la estacionalidad, pero también hay unas virtudes muy grandes que ellas tienen y es que pueden presentar mayores ganancias de peso y unas calidades cárnicas también importantes. Entonces, no es que yo esté hablando bien de unas razas, de un grupo, y diciendo entonces que las otras son malas, de ninguna manera. Además, depende de lo que digo, lo que mencionaba desde el principio, depende mucho de los pisos térmicos, las posibilidades que nos pueda dar la raza, el uso de las diferentes razas. Como opcional para el sistema de explotación, pues también podemos hacerlo en establo, galpones, corral, estabulado, el término que utilicemos en cada país nuevamente, con referencia a eso. Entonces podemos explotarlas de esa manera también. Podemos hacer corte de comida y acarreo, que es llevarle hasta el establo, es otra opción de producir. No la fomento mucho porque eso incrementa los gastos de producción. Y también producir con cereales, con granos o con alimentos balanceados, pero eso también depende también de la economía de los diferentes países, puede llegar a ser muy costoso. En el caso nuestro en Colombia es muy costoso. La producción con cereales, con granos, con balanceados, la hacemos para animales de genética o la utilizamos como suplementación estratégica en alguna temporada del ciclo productivo de la hembra. Entonces, de pronto en la última parte de la gestación, suplementamos con algunos de estos cereales buscando aumentar el peso del cordero, mejorar la condición corporal de la hembra para tener una hembra que se me recupere muy rápido y que se preñe rápidamente. Entonces se puede llegar a trabajar, no quiero decir que no, pero de manera, digamos que estratégica para que no afecte las finanzas del negocio. La genética mejorante, hay que trabajar, la genética definitivamente es muy importante. Realmente, cuando tenemos genética, podemos jugar con la nutrición, con la sanidad, con todo, y vamos a tener una expresión de esa genética. Pero si no tenemos esa genética mejorante, pues los esfuerzos adicionales que hagamos no van a tener cómo expresarse. Pero hay que tener el conjunto de variables dentro de... Yo siempre he dicho que son cuatro patas de una mesa. Cuando alguna de esas falta, pues la mesa inmediatamente puede flaquear hacia cualquier costado. Y esas son la genética, la nutrición, la sanidad y el manejo. Si alguna de esas cuatro definitivamente tiene dificultades, las otras tres no van a ser capaces de sacar adelante con éxito la producción.
Entonces, si nos falta la genética, pues podemos tener muy buena nutrición, muy buena sanidad y muy buen manejo, pero pues vamos a estar limitados en la producción porque no tenemos condiciones genéticas para producir más. Entonces sí tenemos la genética, pero nos falta la sanidad. Pues ahí sí ni modo, vamos a tener mortalidades altas, vamos a animales que no van a poder hacer esa expresión genética porque van a estar enfermos y peleando con su condición de salud. Tampoco nos va a funcionar. Si le quitamos el manejo, entonces supongamos que entonces tenemos muy buena genética, tenemos muy buena nutrición y tenemos sanidad. Pero si no tenemos manejo, vamos a tener también muchísimas dificultades, vamos a tener sobrecostos en el manejo de las pasturas, en el mantenimiento, en las instalaciones, posiblemente pérdida de animales, etc. Y si nos llega a faltar la sanidad, pues ahí sí que esa no hay que explicarla mucho. Pero si tenemos nutrición, tenemos genética, tenemos manejo y no tenemos un buen trabajo, pues vamos a tener también dificultades. Entonces tengan presente eso siempre, esos 4 pilares que son tan importantes para mantener nuestra producción. Hay por ahí un micrófono abierto para que lo tengan presente, por favor, nos ayuden cerrándolo. Bueno, entonces invertir en reproductores es esa inversión que más fácil se recupera. Cuando yo llevo un reproductor a mi ganadería, un reproductor ovino, ese reproductor me trabaja para 50 vientres. Quiere decir que voy a tener en ese año, acuérdense que hablábamos de que un vientre me entrega en promedio 2 crías al año. Quiere decir que ese reproductor va a ser responsable del 50% al menos de la genética de 100 de mis crías. Cuando yo compro una hembra, a menos que haga biotecnología, estamos hablando de monta natural, esa hembra me da 2 crías al año, ¿cierto? Entonces, esa hembra va a ser responsable del 50% de la genética de 2 animales. Pero el macho me está poniendo la genética de 100 crías. Entonces, mira lo importante que es tener un macho sobresaliente, un macho de buena calidad, un macho mejorante en mi ganadería. Pero también, si yo llevo, acuérdense cuando les estoy diciendo, un macho mejorante, genética mejorante, y eso me lo dan animales sobresalientes, animales donde yo compre en una ganadería donde me generen información, donde yo pueda saber realmente si fue de un parto sencillo, si fue de un parto doble, porque recuerden que de ahí viene ese parámetro de prolificidad que mencionábamos hace unos minutos. Qué ganancia de peso qué peso tuvo el nacimiento, qué ganancia de peso ha tenido, qué comportamiento ha tenido, y eso me va a dar una información base que me va a servir para saber qué es lo que le voy a llevar a mi ganadería. Y lógicamente hay unos parámetros fenotípicos que son muy importantes, porque de nada me sirve llevarme el macho que aparentemente sea más bonito, el macho que aparentemente gana muy buen peso, que nació de muy buen peso, que nació de parto doble o que nació de parto triple, si de pronto tiene un problema de aplomos muy grave, si de pronto tiene un problema de boca muy grave. Entonces hay unos aspectos del fenotipo que también tiene que cumplir con los propósitos que necesito entregarle a la genética de mi criadero, porque yo no puedo llevar defectos para multiplicar defectos. Si yo llevo defectos, voy a multiplicar defectos. Si yo llevo un animal con muchas propiedades a favor, pues lo que voy a hacer es multiplicar esas propiedades a favor. Entonces, invertir, comprar calidad, comprar parámetros, como lo decía, comprar respaldo y no comprar simplemente color. Recuerden que todo lo que tiene cabeza negra no es Dorper. También tenemos los animales, los persas, que no sé si los tienen presentes ustedes en Honduras, en Colombia hay. Tuvimos una época en que se vendía cualquier animal de cabeza negra por un precio muy alto y después se dieron cuenta, lo fueron conociendo los ganaderos y dándose cuenta que una cosa era un persa y otra cosa era un Dorper. Y que una cosa era comprar un animal que tenía cabeza negra y otra cosa era comprar un Dorper que era una raza diferente, que sí tenía la genética persa incluida, pero que tiene unos años de trabajo muy importantes, un trabajo de selección, un trabajo de registro, de seguir su genealogía, de desarrollar familias, de desarrollar líneas de genética que me van a poder garantizar o al menos tener unas altas probabilidades de que lo que le voy a entregar a mis vientres y a mi ganadería realmente va a hacer que mejore. Y así pasa con todas las razas. La razón de que existan las razas, la razón de que exista un estándar, no es un capricho ni es un tema de reinados de belleza, como algunos lo hacen ver. Realmente se habla de un fenotipo, se miran y se evalúan los animales, es porque esas condiciones fenotípicas que ese animal reúne son las que se han estudiado y se han visto que son las que tienen las mejores opciones de producir y de transmitir a su descendencia esos factores mejorantes que estamos mencionando.
Hacer selección permanente, el mejoramiento genético no solamente es inseminación, el mejoramiento genético no solamente son embriones, el mejoramiento genético es hacer selección permanente de lo que nace en mi criadero y también seleccionar las hembras que yo tengo. Entonces empezar a evaluar si esa hembra que tuvo dificultades para parir, que tuvo dificultades al parto, pues hombre, es una hembra que no debo mantener en mi finca, o de pronto si le doy una segunda oportunidad, ver qué sucede con ella, porque pudo haber sido un problema diferente a que sea genético. Pero una hembra que yo tengo que ayudarla a todos los partos a que entregue sus borreros, sus corderos, no es una hembra que yo deba tener en mi finca y no es una hembra a la que yo deba guardarle sus crías hembra tampoco. Entonces, son parámetros, son cosas que hay que tener en cuenta y que hay que ser muy drásticos en esa presión de selección, porque de lo contrario no vamos a mejorar nunca. Y asimismo también exigirle a nuestros reproductores. Si tengo un reproductor que me entrega siempre las crías o una gran mayoría de crías con determinado defecto, pues es un reproductor que tiene que salir de criadero. Y lo mejor es que salga, si ya son defectos graves, o que salga para un programa diferente donde de pronto eso no sea tan complicado, o que salga directo al rastro o al faenado. Contratar asistencia técnica especializada es muy importante. Yo sí en eso les quiero hacer muchísimo énfasis. No todos, así como ustedes, el ejemplo es muy sencillo. Cuando ustedes llevan a su niño al médico, pues ustedes buscan un pediatra, un médico especialista en niños, ¿cierto? Cuando yo tengo un problema del corazón, pues voy al médico cardiólogo, al especialista en cardiología, pero no hagamos por el hecho de ser veterinarios o tecnistas, pues también empezamos a especializarnos en determinados animales. Si hoy a mí me traen un gato, pues me toca remitírselo a algún colega que vea gatos. Yo soy médico veterinario zootecnista, pero llevo muchos años trabajando en producción y muchos años trabajando en ganados de carne y eso me permite ser, digamos que eficiente o tener altas probabilidades de dar un buen resultado con estos animales de producción de carne, pero no voy a ser capaz de darle un buen diagnóstico o un buen tratamiento a un gato porque no es mi especialidad, ¿cierto? Entonces, a veces creemos que porque fulano es veterinario, venga para acá y tiene que saber de todo. No, también nos empezamos a especializar. Entonces, no cometan errores porque a veces nos desviamos en las producciones agropecuarias, en las producciones pecuarias, porque nos asesoramos de manera errada y terminamos diciendo y hablando de que me fue mal con los ovinos, que me fue mal con determinada especie, pero resulta que es que me asesoré de manera errónea o no me asesoré, que todavía es peor, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta eso para que no caigamos en esa dificultad que la hemos visto en muchas ocasiones. Y esa misma historia, yo siempre digo, esa historia es que me fue muy mal con esos animales, me dice alguien, y yo digo un momentico, yo esa historia me la sé con piña, me la sé con limones, me la sé con lechería, me la sé con avestruces, me la sé con codornices. O sea, usted le va mal, le puede ir mal en cualquier explotación pecuaria o agrícola que desarrolle, si no se asesora correctamente. Entonces es bien importante que lo hagamos de la mejor manera con personal que tenga ya experiencia, en lo posible que tenga que tenga estudios al respecto, porque nos va a prestar un mejor servicio. Bueno, vamos a acelerar rápido que me estoy como extendiendo mucho, ya son las 5:50, nos quedan menos de 10 minutos y quiero dar mucho espacio para que dialoguemos y tengamos las preguntas. Es que hagamos un trabajo bien hecho. Aquí tenemos una fotografía de unas canales ya de las que hoy en día generamos en Colombia con razas mejoradas, cruzamientos mejorados. Uno de los cursos que dimos algún día hemos dado de cortes y de selección de canales. Entonces, la especie permite hacer cortes especializados que nos dan valor agregado, entonces hagámoslos. Hay diferentes formas de consumo, enseñémosle a la gente a consumir diferente, porque en cada región tenemos o en cada país tenemos una forma de consumirlo y entonces a veces nos quedamos ahí. En México, por ejemplo, pasa que la barbacoa es exquisita, es espectacular y se consume mucha barbacoa. Y como la barbacoa consume tanto cordero todos los fines de semana, pues ahí tiene un mercado, digamos que ya garantizado, y eso hizo demorar un poco que se empezara a desarrollar el mercado de cortes. Cuando empezaron a desarrollar el mercado de cortes y empezaron a darse cuenta que podía irse estos cortes, se pueden ir para la barbacoa, pero estos los saco aquí para este mercado que va para la parrilla, que va para los restaurantes especializados, y encuentro que una canal me da unos dólares adicionales, me da un dinero adicional
pues vale la pena hacerlo. Igual nos está pasando y nos viene pasando en Colombia. A Uruguay le venía pasando también. Tenían tanto mercado, tanto consumo, el consumo típico y consumo tradicional y tanta exportación que ellos no se ven desgastados en generar un mercado interno con valores agregados con estos cortes especializados. Y cuando empezaron a hacerlo, se dieron cuenta también de que valía la pena atender ese mercado y hoy en día lo están haciendo de manera muy eficiente. Buscar formas de consumo. Ahora vamos a ver algo de preparaciones aquí rápidamente. Y muy importante, ese tercer punto, que sea cordero de verdad. Recuerden que un cordero es un ovino joven, que no haya mudado sus pinzas o sus incisivos, que no haya mudado sus primeros dientes. Eso es un cordero. Ahora, de ahí para atrás, eso es el año de edad, de ahí para atrás hay una clasificación de ese cordero, que puede ser un lechal, que puede ser un pascual, que puede ser recental. Bueno, esas clasificaciones existen y eso ayuda a mejorar la calidad, cambia los pesos de las canales, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero lo que sí es clave es que sea cordero de verdad. Cuando le generamos una mala experiencia de consumo a alguien, sacrificando un animal mayor, un animal adulto ya, que tiene un sabor, una textura y una jugosidad totalmente diferente, ahí estamos perdiendo un cliente. Mientras que el que no ha comido cordero, cuando lo prueba, dice, un momento, ¿esto qué es? Esto es cordero. Pero es que yo había comido un cordero diferente. No, señor, es que usted lo que comió no era cordero. Entonces es bien importante que ayudemos a que las personas vivan la experiencia de consumir cordero, un animal de 6 meses, de 8 meses, de 10 meses de edad, porque la experiencia de consumo va a ser muy valiosa, va a ser muy importante y va a ser una experiencia positiva que se va a encargar de multiplicar consumidores. Alternativas de consumo, mira, aquí vemos bueno, yo la tengo a mi derecha, espero que ustedes también salga a la derecha. En esa parrilla vemos un chang o un jarrete de cordero y un bracito completo de cordero. Están parrillándose directo. Ahí lo que tienen es unos adobos que le hicieron. No es que estén precocidos. Eso es muy blando porque es un animal joven. Entonces va directo a la parrilla y sale para consumo. En esta otra siguiente tenemos unas costillas cortadas en tiritas que se prepararon al barril, que es este sistema que tenemos en la tercera fotografía. Ahí está el barril que tiene su carbón en medio y eso tiene un sistema de asado y ahumado durante 45 minutos. Nos termina entregando una carne jugosa, deliciosa y con una costra, con una superficie crocante muy exquisita. Y miren esta tira de costilla, no es un rack. Esta es la parte inferior de la costilla. Todos pensamos en el rack francés o el rack americano, que es esa parte del lomo con algunas costillas, que es el corte más costoso del cordero. Después resulta que debajo nos queda una tira de costilla que normalmente no tiene mucho valor. Pero si el cordero es mejorado, miren la cantidad de carne que puede llegar a tener sobre esas costillas y miren ese asado de tira de costilla tan suculento que nos puede llegar a generar. Entonces es cuestión de generar estas alternativas de consumo y buscar que en cada asado de fin de semana, en nuestras fincas, en nuestros paseos familiares o en nuestras casas, el cordero tenga una participación. El tema de selección de las canales, cuando hacemos, aquí vamos a hablar de selección, pero la selección cuando se va a hacer sacrificio es muy importante, hacer la selección en pie, edad y condición corporal son muy importantes. Ya habíamos hablado del tema de la edad, que sea realmente cordero, y ahora hablemos del tema de la condición corporal. Si yo sacrifico un animal delgado, un animal en malas carnes, no me va a dar buenos cortes y no me va a dar una buena experiencia de consumo. Entonces es importante un animal que tenga una condición por lo menos de 3.5 o 4/5, es como el requisito mínimo para que llegue a sacrificio, a faenado. Ideal que estuviera siempre en 4 o 4.5. En la canal como tal también hay que volver a seleccionar y evaluar. No todas las canales que yo sacrifico después me terminan dando la calidad para llegar a hacer esos cortes. Entonces hay algunas que necesariamente tienen que irse para consumo típico, para un asado a la vara, para guisados, para otras preparaciones diferentes. Y ahí se evalúa la conformación de la canal, el color de la carne, el pH y la cobertura de grasa que tenga esa canal. Y los cortes también hay que volver a evaluarlos, porque después de que hacemos los cortes, encontramos que algunos cortes, por ejemplo, tienen una presentación que no es buena por color o porque apareció un hematoma, apareció algún tipo de daño en ese corte, o porque el porcentaje de hueso es muy grande dentro del corte y el porcentaje de carne es pequeño. Eso lo descartamos y lo volvemos chorizos, hamburguesas, tortas, cualquiera de estos subproductos que sabemos generar. Y el empaque pues también es muy importante para que el cliente termine llevándose un producto muy bueno y muy agradable.
Los invito a que trabajemos con asociatividad, que se agremien, hay que hacer agremiaciones regionales, nacionales, fomentarlas. No sé si el FENAC, me imagino que sí, pero el FENAC seguramente recoge esas asociaciones regionales, las acoge ahí, organícense en sus diferentes regiones, porque de esa manera, trabajando unidos, se pueden lograr cosas más importantes. Ahí, como dice la frase, solo se llega más rápido, pero juntos se llega mucho más lejos. Entonces, si unimos las producciones, el que produce 5 corderos a la semana, el que produce 1, con el que produce 20, el que produce 30, podemos atender mercados interesantes, podemos entregar, generar una oferta estable para restaurantes, para supermercados, para cualquier tipo de cliente que estemos atendiendo, pero es unidos como podemos hacer cosas más importantes. Podemos comprar insumos también en mejores condiciones. Hay economías de escala que todos sabemos de ese tema, pues trabajemos esas economías de escala en nuestra producción y trabajémosla también para nuestros insumos. Este punto para mí es indispensable, que es ponerle corazón. Si no les gusta, si estos animales les huelen a feo, si les parecen feos, si no les gusta trabajar con animales, que a algunos les sucede, hombre, no es el sitio para ustedes, no es la explotación para ustedes. Pero yo lo que les puedo decir es que son unos animales dóciles, agradables, que es una explotación apasionante, que cuando se ven nacer un animal se disfruta, se celebra, que cuando se muere un animal importante de nuestro criadero también nos bajan las lágrimas, también lloramos, también sufrimos, que cuando la familia se integra a nuestro trabajo lo disfrutamos muchísimo más, que hacemos buenos amigos, que tenemos diferentes formas de pensar, que tenemos diferentes conceptos, pero nos convertimos como criadores y como ganaderos en una familia que se reúne en los eventos, que comparte, que disfruta, que intercambia genética, que intercambia experiencias. Hoy por hoy tenemos una cantidad de grupos de WhatsApp regionales, nacionales, internacionales, en los que se intercambia muchísima información. Con esta pandemia que hemos vivido, hemos tenido una cantidad de programas en vivo y de posibilidades de intercambiar conceptos y de estar, por ejemplo, el día de hoy también compartiendo con ustedes, que también es muy valiosa. Vale la pena pertenecer a estas familias de producción pecuaria que nos hacen realmente grandes, que nos forman, que nos permiten tener tantos amigos. Entonces pongámosle corazón a las cosas, realmente esto se convierte en algo muy apasionante. Como dice ahí la frase, haz lo que te apasione y estarás condenado a no tener que trabajar ni un solo día de tu vida. Para los que nos gusta el agro, para los que nos gusta el campo, madrugar no es un problema. Estar en un corral trabajando con animales no es un problema. Estar en una feria, en una pista, 2, 3, 4 días juzgando, en algunas ocasiones, 6, 7, 8, 10, 12 horas de pie. En algunas ocasiones nos han dado la medianoche, la 1 de la madrugada juzgando en alguna feria, en algún evento, y lo hacemos con todo el gusto. Realmente a los que nos apasiona lo vivimos con mucho agrado. Entonces, háganlo de esa manera y con toda seguridad van a tener resultados muy favorables. Recuerden que si no hay granjeros, no hay comida, si no hay comida, no hay futuro. Sin campo, mis amigos, no hay ciudad. Estamos llamados a producir alimentos, a producir proteína animal. En esta pandemia nos hemos podido dar cuenta de lo importante, o digamos, nosotros siempre lo hemos sabido, los que no pertenecen al tema agropecuario se han podido dar cuenta de que pudo parar todo, pero no pudieron parar las comidas. No podía parar la producción de leche, la producción de carne, la producción de hortalizas. Todo eso tuvo que seguir funcionando para que los alimentos llegaran a los diferentes hogares. Entonces, tenemos que seguir trabajando, es nuestra misión, es donde Dios nos colocó y vale la pena seguir entregando nuestros esfuerzos a producir comida para el mundo. Muchísimas gracias. Aquí está, bueno, este es el final de la presentación ya. Ahí abajo están mis datos, con muchísimo gusto. Está mi número telefónico, mi WhatsApp para que se puedan comunicar. Está mi correo electrónico, está el canal de YouTube, que hasta ahora está en formación, tiene un video únicamente, pero pueden suscribirse para que vayamos ahí compartiendo experiencias también. Y en Instagram, digamos que estamos un poco más activos, ahí también pueden seguir la cuenta y con muchísimo gusto estaremos compartiendo seguramente también más información. Son las 6:02 hora Colombia, 5:02 hora Honduras. Muchísimas gracias a todos por este tiempo. Se siente uno como en un monólogo extraño porque no los veo para poder ver la presentación, ni los escucho, pero bueno, sé que ahí hemos tenido
entre 95 y 100 personas conectadas y les agradezco inmensamente el tiempo que han dedicado a escuchar esto y espero realmente que les haya podido aportar de alguna manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Silva. Le agradezco como FENAC, ¿verdad?, esta excelente presentación. La verdad, pues que públicamente quiero hacer, aunque, bueno, la disculpa es para las personas que están conectadas, ¿verdad? Pero sí quiero disculparme con aquellas personas que fueron muchas, estuvieron escribiendo casi toda la presentación, de que no pudieron conectarse, ¿verdad? Y posiblemente hubiéramos tenido por lo menos unas 50 personas más, ya que, doctor, pues creo que Darío le ha comentado, ¿verdad? Honduras, pues es uno de los países que la crianza de ganado ovino, pues ha querido, ¿verdad?, comenzar, ¿verdad? Ha querido impulsarse. Pero, lógicamente, ¿verdad?, pues meter una nueva especie, ¿verdad?, razas, no es fácil, ¿verdad?, en un país que tradicionalmente ha sido de producción bovina, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad? Pues personas impulsando este trabajo. De hecho, nosotros en la federación manejamos el registro genealógico de ganado bovino y equino en el país y ya pues también se abrió para el ganado ovino, solamente es que hagamos pues ya acuerdo, ¿verdad?, con las asociaciones que existen en el país para poder entonces tener ya registro genealógico, ¿verdad?, de ganado ovino. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a las consultas. Vamos a pasar a las consultas. Bueno, quiero mencionar, doctor, que teníamos personas de México, Guatemala, Costa Rica, creo que de Colombia también, y pues qué bueno, ¿verdad?, que hemos tenido ese tipo de participación. Tenemos acá una pregunta, dice, me da un momentito. Dice, aparte de las razas más comunes aquí en Honduras, como el Peligüey, el Black Belly y el Dorper, ¿hay alguna otra raza ovina que se adapte a nuestros climas tropicales? Muchas, bueno, ahí mencionaban Black Belly, Catadín, la mencionaron también, el Peligüey, esto dentro de las que mencionan, el White Dorper, el Dorper, trabajan, digamos que muy bien. Hay más razas, digamos, en Colombia también tenemos Santa Inés, pero entiendo que ustedes no tienen protocolo con Brasil, que es el país que le da origen a esta raza. Es una raza que aquí se ha hecho un lugar muy importante. Hoy por hoy la mayoría de los vientres son nuestra raza criolla, que es la oveja de pelo colombiana, que es muy cercana al Peligüey, un poco de menos talla y menos selección. Está el Peligüey también haciendo una base importante. Está el Catadín, que es la raza que hoy en día más registra en Colombia. Y el Santa Inés viene creciendo todo el tiempo, tanto en los programas de cruzamiento como en los programas de genética, porque es una raza de pelo corto, con mucho sobrante de piel que permite que se comporte muy bien en trópico bajo. Entonces se ha tomado una participación importante. Y hay muchas más razas que pronto no las tenemos presentes en el país, pero créanme que con las que ya tienen pueden trabajar muy, pero muy bien. Hay que identificar líneas genéticas que son mejores que otras, pero ya tienen ustedes unas razas muy importantes que funcionan perfectamente para sus condiciones. Perfecto. Álvaro Oviedo hace una consulta, doctor. Lo voy a decir porque en realidad, pues, esto se trata, ¿verdad?, de poder consolidar muchas cosas. Dice, doctor Silva, si quisiera programar una reunión con usted acerca de la iniciación de un criadero ovino, ¿podría solicitar una consultoría con usted? ¿Esto tendría algún costo? Bueno, el señor Álvaro Oviedo, no, con mucho gusto. No, yo hago muchas, como les dije, ahí en las redes sociales pueden ver inclusive muchos programas que se han hecho, entrevistas, charlas que hemos tenido con productores de diferentes países, donde lo que hacemos es intercambiar información que sirva para quienes estén necesitándola. Nosotros aprendemos de cada charla que tenemos. Hoy seguramente le sacaré mucho fruto a las preguntas que están realizando.
y tendré la opción de aprender algo y seguramente ustedes también algo se llevarán de lo que yo les pueda aportar, así sea muy poco. Pero no, con mucho gusto, me escriben, por eso pongo mis datos. En cuanto al tema de costos, depende del tipo y del nivel de información, pero una información básica, algún tema de una charla, la podemos tener sin ningún problema. Y en cuanto, si ya es algo más profundo, desarrollar un proyecto o algo, pues de esto vivo, es mi profesión, entonces necesariamente en algún momento tendrán que aparecer los honorarios. Pero digamos que eso es, digamos que depende del nivel de consultas, pero de lo contrario, todos los días recibo llamadas, algún correo y me reúno con personas que inclusive no conozco a charlar del tema y con mucho gusto les puedo dar algún consejo en la medida de lo posible. Ok, perfecto. Germán Josué Mejía pregunta, doctor, ¿qué tal se desenvuelve el ganado ovino en los cafetales? Bueno, depende del tipo de cafetal que tengan. A ver, aquí tenemos en Colombia dos tipos de cafetales. Cafetales bajo sombra, donde definitivamente no hay comida ahí para el ganado ovino. Y hay cafetales que sí funcionan sin árboles, sin sombra. Pero también, si están muy cercanos los surcos, llamamos acá las eras de siembra, pues también se van a cerrar y no va a haber comida ahí abajo. Entonces vamos a obligar a los animales a que de pronto terminen ramoneando y comiéndose las hojas de las plantas de café, que no es lo que queremos. Pero si hay una distancia y existen unos pasillos que permitan que tengan pasto, que tengan algún tipo de especie forrajera que ellos puedan alimentar, pueden trabajarla sin problema. El borrego o el ovejo primero mira el ovino, primero mira el suelo y se come lo que tenga ahí en pastoreo. Y la segunda opción es el ramoneo. Entonces, si ya no hay comida abajo, pues empieza a mirar hacia arriba qué come, ¿cierto? Pero es la segunda opción. Diferente al caprino, que el caprino sí tiene un comportamiento totalmente diferente. El caprino sí prefiere el ramoneo. Entonces entra ramoneando primero y después termina buscando abajo cómo complementar su alimentación. Aquí funciona diferente, entonces también depende mucho del manejo que podría llegar a trabajar. Perfecto. Jimmy Zúñiga nos dice, doctor, ¿las nuevas razas son menos prolíficas que las nativas? No necesariamente, son muy cercanas. Yo pienso que de las razas de pelo, la Peliway, bueno, la Peliway también es muy prolífica, pero la Black Belly es la que toma más importancia en ese tema de prolificidad. Peliway se comporta también muy bien, es muy cercana. Y nuestras razas nativas también. Con respecto a, si vamos a hablar del Dorper o del Katahdin, sí bajan un poco la prolificidad con respecto a estas razas nativas o comparadas con el Peliway o con el Black Belly en las experiencias que tenemos, pero no es que estén tampoco muy distantes, la prolificidad de todas formas se mantiene. Puede disminuir un poco más de pronto en algunas de lana. Muy bien. Carlos Enrique pregunta, ¿hay alguna ventaja en utilizar monta controlada? Hay mucha ventaja en utilizar monta controlada. Podemos optimizar, eso hace parte del tema de manejo que yo les decía en esos pilares. Con los corderos pasa algo y es que si la explotación no es muy grande y yo estoy lejos del centro de consumo o del sitio de comercialización de los animales para sacrificio, entonces si yo no tengo una monta controlada y simplemente dejo a la naturaleza que trabaje como quiera esas montas, pues tengo corderos todo el tiempo y de diferentes tamaños y diferentes edades. Y eso me va a dificultar que se me justifique el transporte de llevar esos corderos hasta el centro de consumo. Cuando yo hago monta controlada, empiezo a optimizar muchas cosas. Primero, puedo poner a que mis hembras den a luz o paran en la época en que tengo mejor calidad de alimento, en la época de lluvia, sería en nuestros países, en la época de invierno que llamamos. Entonces puedo garantizar una mejor alimentación para mis ovejas y por tanto mejor leche para mis corderos, por tanto un mejor peso al destete y también un mejor resultado. Y adicionalmente voy a tener concentrados los nacimientos en determinado tiempo y eso va a permitir que yo pueda optimizar el transporte para salir a venderlos y comercializarlos. Y en el caso de que vaya a vender hembras también, de las que produzco, pues lo mismo. Voy a tener unas hembras uniformes en tamaño y voy a poder también venderle a otro criador seguramente unas hembras que se van a parecer mucho, que van a ser muy homogéneas y eso va a permitir que las comercialice mucho mejor. Cuando de comercializar se trata, animales en pie,
entre más homogéneos sean, mejor precio vamos a obtener. Y eso aplica para bovinos también. Por ahí vieron ustedes en mi hoja de vida que manejaba el tema de subastas ganaderas. He estado muy inmerso en ese mundo. Entonces, uniformidad en tamaño, uniformidad en color, uniformidad en condición corporal, en edad, todo eso va sumando para obtener un mejor precio en nuestros animales. Pero si no es así, pues a la inversa. Entre más revuelto vendamos, pues menos precio vamos a obtener. Perfecto. Mario Pinzón hace un comentario, dice: lo que pasa es que en Colombia hay muy pocos médicos veterinarios especializados en ovinos. Bien pueda, me escribe, me dice en qué parte del país está y con mucho gusto le refiero le puedo referir a algún colega. Hay muy buenos, yo pienso que hay bastantes para el tamaño de lo que tenemos en Colombia, que hoy en día tenemos. En Colombia, nuestro hato ovino está en 2 millones de cabezas, 2.500.000 cabezas. Para el volumen de animales que tenemos suficientes veterinarios, sí especializados en ovinos y de muy buen nivel, y que tenemos en todas las regiones. Tenemos en la zona Caribe, tenemos en el centro del país, tenemos en las zonas frías, tenemos en muchas regiones. Mario, bien pueda, me escribe, que con mucho gusto le puedo pasar el dato de bastantes colegas que estén lo más cerca posible, porque para que también optimice los costos y no tenga que trasladar a alguien de muy lejos. Muy bien. Sara Sofía Pereira pregunta: ¿cuántos animales en semipastoreo por hectárea? En semipastoreo entiendo que sería algo de alimentación en corral, en establo, y algo de alimentación en potrero. A ver, eso depende va a depender mucho de cómo complementemos esa alimentación, pero tenemos experiencias de 60, 70 animales por hectárea cuando se maneja de esa manera. Que si es solo pastoreo, baja mucho, pero de esa manera podemos llegar perfectamente a esos volúmenes sin una suplementación demasiado costosa o demasiado exigente. Muy bien. Andrés Torres pregunta: ¿recomienda cruces pura sangre por pura sangre para buscar mejores crías cárnicas? El vigor híbrido cumple su función en todas las especies. En la especie ovina no es la excepción para nada. Siempre que tengamos la posibilidad, por ejemplo, como les mencionaba en la presentación, esas hembras Black Belly como vientres, y trabajarlas con un reproductor Dorper o con un reproductor White Dorper, vamos a obtener de esas hembras un producto que va a tener una explosión genética muy valiosa. Y no es que necesariamente la raza, el reproductor que introduje es el que lo aportó todo, no. Es que ese tema de ese vigor híbrido se va a presentar ahí, y así como tenemos el Brahman por Holstein, nos dan esas hembras de tanta resistencia, de tan buen tamaño y de tan buena producción lechera, y que también termina generando al final de descarte una hembra cárnica también muy valiosa, pues igual va a pasar acá. Nos va a entregar también unos animales de producción bien importantes, y podemos jugar con esa bondad, con ese regalo que la genética y la naturaleza nos da. En la especie ovina aplica perfectamente. Ok. Dice Moisés Garay, dice: buenas tardes, ¿cuál es el vientre más indicado para el trópico? Ya usted habló sobre eso, pero... Bueno, no, para el trópico la recomendación es usen razas de pelo, definitivamente, o las razas sintéticas, llamamos, que hoy en día el Dorper lo tenemos clasificado como una raza de pelo, pero son razas que han tenido en su formación razas de lana. El Catadin también, por ejemplo, que está contemplado como una raza de pelo y que es una raza muy importante para nuestras regiones, también tienen su origen razas lanares. Pero esas razas funcionan perfectamente en trópico bajo, se desempeñan muy bien. Simplemente hay que tener mucho cuidado con la humedad relativa. Eso sí es un punto, digamos, que importante. Si la humedad del ambiente es muy alta, no estoy hablando de la humedad del suelo, estoy hablando de la humedad relativa, la humedad ambiental. Hay unas razas que se comportan mejor que otras, que son un poco más resistentes a esa alta, porque recuerden que la humedad relativa genera un estrés calórico, genera una sensación térmica diferente, y eso hace que se pueda llegar a afectar sobre todo la reproducción. Perfecto. Marlon Gámez de Honduras dice: ¿se puede sacar provecho al mismo tiempo de carne, pelaje y leche? Sí, con las razas, pero recuerden que el doble o triple propósito, o sea, siempre que introducimos un propósito adicional a la especie, le estamos quitando calidad
al propósito inicial. Es decir, si yo voy a buscar lana, voy a sacrificar necesariamente carne. Entonces, si quiero una mejor calidad de lana, pues entre más calidad de lana tenga, pues también voy a ir perdiendo calidad seguramente en carne. Y si me voy con leche, pues igual va a suceder. Por ejemplo, en Colombia, que fue un país que produjo lana durante muchos años, hoy en día los animales de lana que tenemos están dedicados a producir carne porque el mercado de la lana aquí se acabó, digamos. Cambió mucho. Hoy en Uruguay, que funciona diferente, hoy en Uruguay está creciendo nuevamente el tema del desarrollo lanar. Es muy importante el ingreso que por lana se obtiene los animales y están jugando con los cruzamientos precisamente para mantenerse en la carne, que es el negocio que les dio la mano, para que la producción ovina se mantuviera, pero ir buscando generar un ingreso en paralelo por la lana. Pero definitivamente, como les digo, vamos sacrificando una cosa cuando entramos a jugar con otra. Muy bien. Alan Salazar dice, doctor, buena tarde. Primero que nada, excelente ponencia. Segundo, 2 preguntas. ¿Cuántos animales por hectárea se puede tener en pastoreo? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuál es la conversión promedio de gramo carne por kilogramo de forraje? Gracias. Bueno. Recuerden el tema de cuántos animales por hectárea se pueden tener en pastoreo. Les voy a dar una fórmula más fácil. Y es que donde ustedes, como tenemos la experiencia del bovino, entonces por ahí podemos hacer la conversión más fácil. Donde ustedes puedan mantener un bovino adulto, estoy hablando de una vaca o de un novillo, no sé cuál es el término más adecuado, pero digamos que una unidad de gran ganado de 450 kilos. Donde come ese animal, comen 7 ovinos de 45 kilos aproximadamente. Entonces ese es el balance que pueden hacer. Entonces, donde tengan un bovino, ahí tienen capacidad de comida para 7 ovinos. Entonces, si tengo una finca, un rancho de 100 vacas, pues puedo llegar a pensar en que mi límite son 700 ovinos, ¿sí? Con las condiciones que tengo de alimentación en ese momento. Lógicamente, si las optimizo, pues puedo jugar con eso y aumentar esa capacidad de carga seguramente. Pero digamos que ese es el balance que pueden hacer con más facilidad y es como pueden ustedes hacer las cuentas para mirar la capacidad que tienen. Entonces, ahora, no quiere decir que ustedes tengan que pasarse para que lo tengan en cuenta. Es que yo crío bovinos y entonces me voy a cambiar a ovinos. No necesariamente. Simplemente dediquen una parte de su finca y empiecen a desarrollar su programa ovino. Entonces, si tengo 50 hectáreas, voy a dedicar 5 a los ovinos. Voy a dedicar 2, voy a dedicar 10. En la medida que ustedes vayan conociendo el negocio, van creciendo y van a generando una estructura en paralelo y se van a dar cuenta que es algo bien interesante y que les puede ayudar al flujo de caja y a la estructura de su negocio pecuario. En cuanto al tema que pregunta la conversión. La conversión promedio que también juega mucho con las calidades y va a depender mucho de las necesidades de forraje. Aquí tenemos, o al menos en Colombia tenemos regiones donde tenemos pastos que no superan el 6, el 8% de proteína, pero tenemos otras zonas donde tenemos pastos que con facilidad llegan al 16 o 18% de proteína. Entonces va a depender mucho de esa posibilidad que tengamos de entregarle un buen balance de proteína y energía a nuestros animales para esa conversión. Pero podemos hablar de que animales en pastoreo, con pastos del 14% aproximadamente, o con una nutrición que llegue entre el 12 y 14%, podemos ganarnos unos 100, 120 gramos diarios sin mucha dificultad. Eso multiplicado por 7, que la cuenta que hacíamos ahorita, se convierten en 700 o hasta 840 gramos de producción en gramos de carne en donde come un bovino. Ese es el balance que podemos ahí hacer. Entonces ahora ustedes evalúen si ese bovino se está ganando esos mismos gramos de carne o si se gana menos. Es ahí como pueden hacer un poco las cuentas. Pero podemos detallar, yo diría que para el tema de conversión, revisar el tema de materia seca y revisar si tiene un bromatológico la finca, lo revisamos y ahí podemos buscar un resultado, digamos, o una respuesta más completa. Muy bien. Vaquero José Luis dice, la demanda de carne de México se cubre con su producción. Mira. ¿O existe oportunidad de exportar al vecino país? México es un gran productor, adicionalmente es un gran consumidor y es tan gran consumidor que también es importador hoy en día de carne de cordero. Importa bastante, porque llega carne de cordero desde Nueva Zelanda.
Entonces, miren desde qué distancia terminan asumiendo costos para poder completar lo que el mercado necesita. Entonces, ahí sí habría, digamos que una oportunidad, pero yo pienso que la mayor oportunidad que puede tener en este momento Honduras es su mercado interno. Pensemos primero en atender la demanda interna, que puede ser muy importante, y cuando ya tengamos unos volúmenes interesantes, empezamos a mirar para los lados a ver a quién le vendemos esos excedentes. Igual nos pasa en Colombia. Aquí tenemos 28 millones de cabezas de bovinos, tenemos 50 millones de habitantes y tenemos 2,5 millones de ovinos y más o menos 1,5 millones de caprinos. Y cuando nos vienen a preguntar por exportación de ovinos, nos toca decir, hombre, ¿cuántos contenedores? No, pues le despacho uno al mes, porque no soy capaz de más, no me da el volumen para más. Entonces, solamente con la demanda interna tenemos para crecer, yo creería que para duplicar o triplicar el hato todavía. Entonces, igual creo que para Honduras y la mayoría de los países de Centroamérica aplicaría el mismo concepto. Muy bien. Jimmy Zúñiga nos pregunta, ¿en los ovinos hay razas especializadas para carne y para leche? Si las hay, ¿cuál sería una buena raza para leche? Bueno, para leche hay varias, en México las hay, está SAF, está el Milchaf, hay razas especializadas y la leche del ovino, que no ha sido tan difundida, tiene unos sólidos importantísimos. Entonces, ayer hablaba precisamente con un amigo de México y me decía, Jorge, estoy feliz porque tengo mis borregas dándome hasta 2 litros de leche diarios y estoy utilizando 6 litros para hacer 1 kilo de queso. Y ese kilo de queso lo vendo en $30. Dijo, entonces, hagan las cuentas. Dijo, es muy buen dinero y eso me tiene feliz. En conclusión, cada 3 días esa borrega le está entregando a ese criador $30, $10 diarios. Conclusión, $300 al mes le produce esa borrega que está dando leche. Lógicamente hay que descontar el porcentaje de las que están secas, que no están dando leche y todo esto, pero igual es un número muy importante que vale la pena revisar. Entonces, muy buenos rendimientos, sí hay para leche. Busque información, que va a encontrar información muy importante. En Colombia hay pocos núcleos de producción de leche de oveja, pero ya existen, ya están sacando unos quesos que tienen una aceptación importante en el mercado y unos precios también importantes. Y como lo decía, por su rendimiento en sólidos, la conversión vale la pena y también genera una rentabilidad importante. Bien, Alex pregunta, y entiendo por lo que nos dice que estamos en Polo Nuevo, que es de Colombia. Dice, buenas, estamos en Polo Nuevo. ¿Tienes colegas para realizar inseminación en ovinos? Bueno, hay varios acá en Colombia que realizan inseminación en ovinos. Yo no hago biotecnología reproductiva en ovinos, pero no ubico Polo Nuevo donde sea, pero me escribe y con mucho gusto le entrego información. No hay problema. Perfecto. Sara Sofía Pereira nos pregunta también, nuevamente, en el departamento Bolívar, Colombia, ¿es recomendable la explotación ovina? Bueno, Sara Sofía, recuerde que Bolívar es muy grande, es un departamento que es alargado, tiene, para los que conocen o han leído o han visto sobre Cartagena, esa ciudad hermosa y amurallada que tenemos en Colombia, ahí junto al mar, esa es la capital del departamento de Bolívar que menciona Sara Sofía, son unas tierras hermosas, pero también es un departamento que se mete bastante dentro del país y llega hasta el Magdalena Medio, hasta una zona ribereña. Entonces, digamos que tiene muchas zonas, la gran mayoría del departamento es apto para la explotación ovina. Hay unas zonas de pronto inundables junto a esas riberas del Magdalena que le estoy mencionando, donde de pronto no sería tan recomendable, pero en la gran mayoría del departamento sí se puede trabajar y son tierras espectaculares en fertilidad. Muy bien. Gustavo Giraldo, saludos doctor, nos ha acompañado creo al 99.9% de todas las presentaciones que hemos hecho. Dice, doctor, saludo a un compatriota residente de Honduras, en Honduras. El doctor Giraldo es de Colombia también. Dice, pregunta, ¿puedo incluir pollinaza en una dieta para los cruces finales? En nuestro país, por buenas prácticas ganaderas, ya tenemos prohibido el consumo de pollinaza. Recuerden todo el tema del prión, de las vacas locas y de todo esto. Bueno, todo ese tema de esos controles que se han venido desarrollando ya prohíben que esto se haga. Lo he visto hacer, en algún momento lo hice también en producción bovina y funciona bien porque finalmente nutricionalmente hay un aporte ahí. Pero hay unos riesgos que creería yo que son innecesarios y dependiendo del mercado que vayamos a atender, pues no valdría la pena ir a perder un mercado porque saben que tenemos algún tipo de práctica que de pronto no es vista con buenos ojos por el consumidor.
Entonces, digamos que una cosa es que se pueda y otra cosa es que se deba. Entonces hay que entrar a evaluar el contexto, el panorama, a ver si decide hacerlo. Entonces, finalmente funciona, pero yo no lo haría ni lo recomendaría en este momento, basados en el desarrollo que al menos en Colombia ya tenemos con el mercado y con el producto final. Muy bien. Alan aquí nos hace una pregunta, ¿verdad? Si le repetimos el dato de semipastoreo, pero le vuelvo a repetir, ¿verdad? Para todos los que estamos conectados todavía, que la presentación solo entran a su página de Facebook y buscan Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras o sus siglas, que es FENAC, y ahí van a encontrar todo lo que es la presentación, ¿verdad? Incluida todas las preguntas, ¿verdad? Todavía se está grabando, así que todo lo pueden volver a ver nuevamente. Así que vamos a pasar esa pregunta. José Correa García dice, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que afectan al ganado? Y bueno, y sus respectivos tratamientos, creo que ya sería ampliar demasiado, Se nos ¿verdad? queda Pero larga. por lo menos, ¿cuáles son las más exactamente? ¿Verdad? Bueno, Las enfermedades más comunes. el principal problema que tenemos que tener en cuenta es el control de parásitos. El Haemonchus es uno de los, no sé si la pronunciación, digamos, sea correcta de acuerdo a como la utilicen en su país. Es un parásito gastrointestinal, hematófago, que realmente afecta mucho, genera unos problemas de anemia muy marcados en los ovinos, y además que, digamos, que la infestación puede llegar a ser muy alta, pero se controla con muchísima facilidad y no necesariamente, perdonan si está conectado de algún laboratorio farmacéutico, pero no necesariamente es con vermífugos y con medicamentos que se controla. Se puede lograr un control con los medicamentos, se puede hacer un trabajo importante, son unos coadyuvantes, pero el mejor control para estos parásitos se logra es con una buena rotación en los potreros para poder romper el ciclo de las larvas. Entonces es ahí cuando somos realmente eficientes. Yo he llegado a fincas donde el hospital, llamamos acá, el corral que tiene los animales enfermos con anemia, de 600 animales tenían ahí 30 o 40 para poner medicamentos diarios, complejo B, hierro, vermífugos, etcétera, y donde simplemente hemos reestructurado completamente el pastoreo, el número de días que pasan en cada potrero, inmediatamente solucionamos el problema, o reubicamos los comederos, o reubicamos los bebederos, o controlamos ese tipo de situaciones y podemos pasar 4, 5, 6 meses sin utilizar un vermífugo en el criadero. Entonces es más de manejo y de un buen trabajo de asesoría que realmente de fármacos. Sin embargo, como digo, los fármacos ayudan y funcionan bastante bien. Desarrollan mucha resistencia con facilidad. Hay unas vacunas para trabajar que son similares a las del ganado bovino, el tema de Clostridium, el tema de Pasteurella, ese tipo de enfermedades también afectan a los ovinos, pero existen las vacunas. Es cuestión de desarrollar un protocolo sanitario para cada predio, que es totalmente diferente. Cada finca es un mundo, digo yo, entonces cada predio debe desarrollar su protocolo, pero no es complicado, es realmente muy manejo, es muy sencillo cuando hay un buen manejo y hay una buena forma de hacer las cosas. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. ¿Con cuántos animales es rentable este negocio? Bueno, varía mucho si estoy trabajando con genética o estoy produciendo animales para abasto, animales para sacrificio, para el rastro. Entonces, si en Colombia, de acuerdo a nuestros costos, a nuestra mano de obra, estamos más o menos en 250 vientres para llegar a ese punto, a ese negocio, a ese punto de equilibrio. Ahí no estamos todavía en rentabilidad, estamos en punto de equilibrio. Con 250 vientres encontramos utilizando pastoreo y una pequeña suplementación estratégica, que eso marca mucho los costos. Y si es con genética, fácilmente con 30 vientres encontramos ese punto de equilibrio. Pero estoy hablando de los números de Colombia, que pueden ser muy diferentes a los de cualquiera de los países de los que están aquí conectados. Entonces, vale la pena simplemente pues, hacer ese cuadro de costos y busquen que su negocio sea exitoso en el papel, que eso va a garantizar que sea exitoso después en la realidad. Muy bien. Y tenemos la última consulta, doctor, también de Sara Sofía Pereira, y va relacionado con lo que usted acaba de decir. Dice, ¿cuál es el costo de producción de 1 kilo de cordero y a cómo se está vendiendo el kilo en pie? ¿Verdad? Eso, ella es de Colombia, entonces el dato sí es correcto.
Más o menos, voy a hablarles en pesos colombianos y ya les hago la conversión a dólares para que lo tengan, ustedes lo puedan convertir. Pero en Colombia, si estamos en programas extensivos de pastoreo, el costo puede estar oscilando más o menos en 50, 60 centavos de dólar y se está vendiendo en $1 el kilo de animal en pie. Entonces, más o menos la utilidad por kilo termina siendo 40 centavos, hablando de programas extensivos. Y si son programas de pastoreo, si son programas que necesiten suplementación, pues optimizamos un poco los tiempos y todo, se sube el costo, pero esos programas normalmente están más cerca de los centros de consumo, entonces también reducen los costos de transporte y eso hace que también el kilo se pague un poco mejor. Entonces podemos estar, nos aumenta el costo de producción fácilmente a $1, pero logramos vender a $1.20, $1.30 el kilogramo del animal en pie. Entonces es más o menos ese es el balance de lo que se maneja. Santa Sofía nos hablaba de que está en la zona Caribe, allá funciona más como con los números que di inicialmente de los programas de pastoreo. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor. Fue verdaderamente un placer, ¿verdad?, haberlo tenido con nosotros en esta tarde. Y como FENAC, pues, y en nombre de la ingeniera Anabel Gallardo, quiero agradecerle, ¿verdad?, esa disposición, pues, para poder impartirnos esta charla. Para cerrar, pues, sería las palabras de Darío. Yo creo que también al final, pues, las palabras del doctor para que él cierre, pero sí quisiéramos escuchar a Darío, quien nos apoyó, ¿verdad?, en toda la conformación de lo que es esta charla. Él es propietario de Rancho Ruiseñores y se ha formado, pues, ya por varios años, y ha tenido muy buena relación con varios de los expertos en este tema. Así que, Darío, buenas tardes y muchas gracias, Darío. Buenas tardes, ingeniero Chacón, muchas gracias. Quiero agradecerle particularmente al doctor Silva por este gran aporte. Créame lo que en Honduras se ve, que hay un despertar, que vamos hacia la ovinocultura más en serio cada día. Nos está sirviendo como seguridad alimentaria o como un aporte de carne con cortes especializados y matados en tiempo. No son animales de 14 años, de 15 años, de 20 años que se sacan por descarte negativo. Son animales no mayores de 6 a 10 meses, como el doctor lo dijo. Quiero también agradecerle a la FENAC, ¿verdad?, a la ingeniera Anabel Gallardo, por haber pensado en este tema, por haberse abierto. Acuérdese que es un tema nuevo, haberse abierto, y vemos que se ve como una alternativa más, buscando la diversificación en nuestros ranchos, ¿verdad? Acordémonos que la recuperación ovina en el rubro ovino es más rápido que en el bovino, así que puede ser una alternativa que vayamos pensando ya en serio en tener en módulos pequeños en nuestras fincas, y también de esa manera crecer en conocimientos. Creo que hay una anécdota que me gustaría ver. Pude observar en un rancho que es de engorde bovino, que los pastizales estaban, como decimos nosotros en Honduras, empelillando, estaban nuevos los pastos, y eso genera un problema para el ganado bovino, ¿verdad? Sino que los afloja y crea diarreas y hay bajas de peso. En este rancho están utilizando los ovinos primero para cortar el pelillo, posteriormente meten los bovinos y dejaron de perder peso. Esa es una muy buena practice en mi punto de vista, y yo creo que ustedes pueden compartirlo y experimentarlo, ¿verdad? Así que, doctor, le agradecemos de parte de mi persona, y creo que todos los que participamos es de gran ayuda. Así que es un placer haberlo tenido y esperamos tenerlo para otras charlas. Ingeniero Darío, muchísimas gracias a usted por la invitación, por la gestión, por el contacto, por también haber ayudado a ser el gestor de este espacio. No, soy yo quien realmente les agradece la oportunidad de compartir con ustedes, de seguramente generar nuevos contactos, nuevos amigos, y de aportar
un granito de arena al desarrollo de esa ganadería también en Honduras, que estoy seguro va a continuar creciendo, va a generar un desarrollo bien importante, y pues qué bueno haber podido dejar un aporte pequeño para que eso se dé. Muchas gracias, doctor. Solamente dos anuncios pequeños. El día de pasado mañana estaremos también con otro webinar en donde pues estamos con Rainbow Agroiris en una presentación. Vamos a estar en una presentación de manejo de pastos, especialmente pues bueno, en general, ¿verdad? No especialmente para bovinos, sino que manejo de pastos. Así que ahí les va a llegar la invitación de parte nuestra. Y lo otro, ¿verdad?, es decirles que nuevamente que pueden entrar el día de mañana ya después del mediodía o ya por la tarde a la página de Facebook de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, o solo ponen FENAC y entran a la página y ahí va a estar todo lo que es la grabación de la presentación del doctor y también de las preguntas. Así que, pues, estamos agradecidos. Gracias a todos por las felicitaciones, doctor. La verdad que no las leí, ¿verdad? Pero hay muchas felicitaciones por la presentación. Igualmente yo me sumo a ellas. Y muchas gracias. Esperemos que esté dispuesto. Ahí hablamos después con Darío para una nueva presentación, posiblemente, ¿verdad? Tal vez en otro tema. Y poder de esa manera, pues, darle un impulso mayor a la ganadería ovina. Así que como FENAC, nuevamente les agradecemos su participación. Tengan todos buenas tardes. Que Dios les bendiga en esta hora. Hasta pronto. Hasta luego.